60 victorias, 48 por nocaut. 5 títulos mundiales en 5 divisiones distintas. Thomas Hearns no era un boxeador. Era un asesino legal con guantes. Un hombre que hacía temblar a campeones. Hoy, no puede ni sostener un vaso. Vive en silencio. Sin dinero. Casi sin voz. Sin ayuda. Y lo peor, olvidado por todos. ¿Cómo carajo alguien tan grande termina tan jodido? Quédate hasta el final, porque lo que le pasó te va a romper el alma. Thomas Hearns fue uno de los boxeadores más peligrosos de la historia. Un hombre que no perdonaba. Si te tocaba la cara, te dormía. No especulaba. No hablaba. Solo destruía. Era conocido como The Hitman. Y con razón. De sus primeras 28 victorias, 26 fueron por nocaut. Eso no es boxeo. Es demolición. Era alto. Flaco. Pero tenía una derecha tan salvaje que cuando te la conectaba, ya no volvías a pelear igual. En 1980 destruyó a Pipino Cuevas, campeón mundial que llevaba 4 años invicto. Lo noqueó en 2 asaltos. En vivo. En cadena nacional. Cuevas no supo ni qué le pegó. Ahí empezó la leyenda. Hearns no era un boxeador más. Era el hombre que nadie quería enfrentar. Ganó títulos en peso welter, super welter, mediano, semipesado y crucero. Nadie lo había hecho antes. Nadie. Ni Ali, ni Tyson, ni Leonard. Solo él. Era amado en Detroit. Era millonario. Era respetado en todo el mundo. Y hoy, no tiene ni su cinturón. Lo vendió para pagar deudas. Sí, ese mismo hombre que hizo historia, ahora necesita ayuda para caminar. Apenas puede hablar. Tiene la memoria rota. Y vive solo. Mientras el mundo lo ignora. Pero esto no es solo una historia triste. Es una advertencia brutal. Porque lo que te vamos a contar es cómo el sistema exprime a los campeones y luego los tira como basura. Vamos al principio. Thomas nació en Detroit. En la miseria. Sin padre. Con una madre que criaba a 9 hijos sola. No tenía nada. Ni futuro. Ni opciones. Pero un día entró a un gimnasio subterráneo. Oscuro. Olía a sudor y frustración. Y ahí lo vio Emanuel Stewart, uno de los entrenadores más grandes de la historia. Lo miró una vez y dijo: este chico va a ser campeón del mundo. Y lo fue. Entrenó como nadie. Comía poco, dormía menos. No se quejaba. Solo entrenaba. Porque sabía que ese era su boleto de salida del infierno. En pocos años ya tenía más de 150 peleas amateur ganadas. Se volvió profesional. Y empezó a noquear como si fuera un castigo de Dios. Su llave era como una bala. Su derecha, como un martillo. Nadie se le paraba enfrente. Porque los que lo intentaban, despertaban en el hospital. En 1981, llegó la gran prueba. Sugar Ray Leonard. Ambos invictos. Ambos campeones. Era una pelea histórica. Thomas dominó. Ganaba con claridad. Pero en el round 14, Leonard lo atrapó. Lo lastimó. Y el árbitro detuvo la pelea. Primera derrota. El mundo pensó que Hearns caería. Pero no. Volvió. Y volvió con sangre en los ojos. En 1984 se enfrentó a Roberto Durán. El mismo Durán que nadie había noqueado jamás. Hearns lo destruyó en 2 rounds. Como si fuera un principiante. Y al año siguiente, se enfrentó a Marvin Hagler. Esa pelea no fue boxeo. Fue guerra. El primer asalto es considerado el más violento en la historia del boxeo. En esos 3 minutos, Hearns se rompió la mano. Pero no se detuvo. Siguió peleando como un animal. Hasta que en el tercer round, Hagler lo conectó y lo mandó al piso. Fue una derrota, pero fue legendaria. Porque Hearns no se rindió. Nunca. Siguió ganando títulos. Cambió de categoría como quien cambia de camiseta. En cada peso, seguía pegando como si tuviera dinamita en las manos. A finales de los 80, era millonario. Tenía respeto. Tenía amor del público. Tenía todo. Y en menos de 20 años, no tenía nada. Porque mientras la gente aplaudía sus peleas, su cuerpo ya empezaba a romperse. Los golpes cobraban factura. Las noches sin dormir. Las heridas sin curar. Todo eso lo estaba matando en silencio. Pero él no decía nada. Seguía peleando después de los 40 años. ¿Por qué? Porque no sabía hacer otra cosa. Porque necesitaba el dinero. Y porque su orgullo no lo dejaba parar. Hasta que un día, el cuerpo le dijo basta. Su cuerpo le gritaba que parara. Pero él no sabía lo que era parar. Subía al ring con las manos rotas, con las piernas hinchadas,
con la cabeza a punto de explotar. Peleaba porque no tenía opción, porque el dinero ya no alcanzaba. Había ganado millones, y ahora no podía pagar ni sus medicinas. Y antes de seguir, haz algo por esta historia. Dale like al vídeo, suscríbete al canal y comenta si crees que un campeón como Hearns merecía terminar así. Porque lo que viene ahora es lo más injusto de todo. Lo que nadie te cuenta del boxeo es que el castigo no termina con el último golpe. Empieza después. Después de la última pelea. Después del último grito del público. Cuando las luces se apagan. Cuando las cámaras se van. Ahí es donde comienza la parte más dura. La soledad. La lentitud. El silencio. Thomas ya no podía moverse como antes. Se caía. Tropezaba. Tenía que agarrarse de las paredes para caminar. Pero aún así, no decía nada. Seguía apareciendo en eventos. Seguía firmando guantes. Porque era eso, o desaparecer. Y cuando su cuerpo ya no aguantó más, empezaron los hospitales. Las operaciones. Una tras otra. Rodillas. Espalda. Codos. Cada cirugía era una factura más. Y la cuenta seguía creciendo. Los fans pensaban que estaba bien. Lo veían con una sonrisa en alguna convención. Pero no sabían que después de cada evento, llegaba a casa temblando del dolor. Y mientras todo eso pasaba, el boxeo miraba hacia otro lado. Nadie lo llamó para ofrecerle ayuda. Ninguna federación. Ninguna promotora. Ni siquiera los que se llenaron los bolsillos gracias a él. Ni un homenaje. Ni un documental. Ni un gracias. Solo silencio. Y eso dolía más que los golpes. Empezó a vender cosas. No por nostalgia. Por necesidad. Vendió sus cinturones. Sus fotos firmadas. Los recuerdos de sus guerras. Todo lo que representaba su legado, se convirtió en billetes. Billetes que desaparecían en segundos. Y aún así, seguía diciendo lo mismo. Estoy bien. Hay gente que está peor. Pero no estaba bien. Ni cerca. Tenía que medicarse para dormir. Para caminar. Para no colapsar. Y el dinero seguía yéndose. ¿Sabes qué es lo más triste? Que Thomas nunca pidió más de lo que dio. Dio su cuerpo. Su carrera. Su juventud. Todo lo que tenía. Lo dejó en el ring. Y cuando ya no pudo más, cuando más necesitaba una mano, nadie apareció. Cuando las luces se apagaron, el mundo se hizo el ciego. Nadie preguntó si necesitaba ayuda. Nadie lo llamó para saber si podía pagar sus pastillas. Nadie se acordó de él. Ese hombre que llenaba estadios, que vendía millones en boletos, que era portada de revistas y estrella de televisión, ahora estaba solo, con dolor en cada articulación, con la vista borrosa, y sin un centavo ahorrado. Y no fue una caída repentina. Fue una muerte lenta. Primero dejó de caminar con firmeza. Luego dejó de correr. Después, ni podía subir una escalera sin que le temblaran las piernas. La cabeza ya no funcionaba igual. Olvidaba nombres. Se le cruzaban las palabras. A veces se quedaba en silencio, mirando a la nada, sin saber qué estaba diciendo hace 2 segundos. El daño neurológico estaba avanzando, pero no podía pagar un tratamiento. Y ahí vino el peor golpe, tener que pedir ayuda. Un campeón del mundo. 5 divisiones. Ídolo internacional. Pidiendo favores para poder pagar la renta. No lo hacía con lástima. No suplicaba. Solo mandaba mensajes discretos. Pequeñas señales. Y el silencio era la respuesta. Los mismos que lo rodeaban cuando ganaba millones, desaparecieron. Promotores. Exentrenadores. Periodistas. Rivales. Supuestos amigos. Todos bien lejos. Cuando Hearns preguntaba si podían ayudarlo a conseguir una aparición, una firma de autógrafos, algo que generara algo de ingreso, nadie tenía tiempo. Cuando intentó reinsertarse en el mundo del boxeo como entrenador o asesor, le cerraron puertas. Demasiado lento. Demasiado viejo. Ya no era útil. Y mientras todo eso ocurría, su madre, la mujer que lo había criado con las uñas, que lo apoyó cuando nadie creía en él, cayó enferma. Thomas intentó mover cielo y tierra para ayudarla, pero ya no tenía nada que mover. Llamó a contactos, vendió recuerdos, volvió a entregar guantes históricos por monedas. Se quedó con una sola chaqueta, la que usaba en los entrenamientos. Todo lo demás, lo entregó por la salud de su madre. Pero no alcanzó. La enfermedad avanzó rápido. Los médicos eran caros. El tiempo era poco. Y el dinero, menos. Algunos dijeron, voy a ver qué puedo hacer. Otros ni respondieron. Y Thomas, ese hombre que jamás le negó ayuda a nadie, que bancó a media ciudad, no pudo salvar a su madre.
La vio deteriorarse sin poder hacer nada. Sentado al lado de la cama, sin palabras, sin soluciones, sin fuerza. Fue la primera vez en su vida que se sintió impotente. No frente a un rival, no frente a los golpes, no frente al dolor, frente al abandono. Cuando su madre murió, Thomas ya no volvió a ser el mismo. No lloró, no gritó, solo se quedó quieto, apagado. Pasaron días sin que nadie lo viera. Los pocos que lo llamaron no recibieron respuesta. Y cuando por fin salió, ya no era el Hitman. Era un hombre vacío. Tenía la mirada perdida, el cuerpo encorvado, el paso lento, y la voz, apenas un susurro. Le preguntaron cómo se sentía. Solo dijo: perdí lo único que me quedaba. Esa fue su confesión. Simple, fría, irreversible. Porque para él, no era solo perder a su madre. Era perder la última razón para seguir peleando. Todo lo que había hecho, lo hizo por ella. Cada golpe que dio, cada título que ganó, cada sacrificio que hizo. Y ahora, ya no estaba. Y él, no sabía qué hacer con su vida. No había Ren. No había peleas. No había gritos. Solo quedaba él y su vacío. Las organizaciones que ganaron millones con su nombre, fueron las primeras en hacerse las ciegas. Cuando ya no servía para vender boletos, cuando ya no llenaba arenas ni rompía récords, lo sacaron del plano. No hubo despedida. No hubo homenaje. No hubo última pelea. Simplemente, lo silenciaron. Los cinturones que defendió con sangre ahora están colgados en oficinas que ni lo nombran. Los comentaristas que lo idolatraban hoy solo repiten los mismos 5 nombres de siempre. Y él no está en esa lista. ¿Por qué? Porque no tenía padrino. Porque no se vendía. Porque no daba escándalos ni hacía el payaso en cámara. Hearns no era útil para el nuevo negocio del boxeo. No hacía reír en TikTok. No insultaba a rivales en conferencias. No fingía peleas para vender más. Él solo peleaba. Y ganaba. Pero eso, hoy, no vende. El boxeo moderno lo considera aburrido. Demasiado serio. Demasiado real. Lo que antes era respeto, hoy es obsoleto. Y eso fue suficiente para tacharlo de la historia. Cuando los documentales de los 4 reyes salieron, su parte fue la más corta. A Leonard le dieron micrófono. A Duran le dieron emoción. A Hagler, mito. A Hearns, un resumen. Casi nadie lo entrevistó. Casi nadie fue a su casa. Casi nadie se interesó en su versión. Porque no gritaba. No reclamaba. No exigía. Y al no hacer ruido, lo dejaron fuera. Los promotores que ganaron fortunas con sus peleas hoy ni mencionan su nombre en sus redes. Los eventos que celebran las grandes leyendas no lo invitan. O lo ponen al fondo, detrás de todos. Sin nombre en el cartel. Sin foco. Como si estuviera de más. No se trata de olvido. Se trata de exclusión. A Hearns no lo dejaron fuera por accidente. Lo borraron porque ya no servía al sistema. Porque no vende. Porque no pide. Y cuando no molestas, te ignoran. Así es el negocio. Así funciona la industria. Si no generas billetes, no existes. Y Thomas Hearns, el Hitman. El tipo que destrozó a leyendas. El que cambió el boxeo con su estilo. Hoy no existe para los dueños del juego. Pero eso no significa que esté muerto. Thomas Hearns sigue vivo donde más importa. No en la industria. En la esencia. En cada chico que entrena sin recursos. En cada entrenador que no busca fama, solo disciplina. En cada golpe lanzado con rabia limpia. En cada esquina de gimnasio donde no hay aire, pero sobra fuego. Ahí vive Hearns. No porque el sistema lo quiera, sino porque su nombre cruzó la barrera del marketing. Porque lo que hizo no se puede copiar. Y lo que dejó, no se puede borrar. Lo sacaron de las revistas. Lo ignoraron en las galas. Lo dejaron fuera de los especiales. Pero no pudieron sacarlo del boxeo. Porque cada vez que alguien estudia cómo mantener la distancia con precisión, cuando alguien aprende a romper costillas con un jab, cuando alguien ve cómo un hombre flaco puede pelear como un tanque, el nombre que aparece, aunque no lo digan, es Thomas Hearns. Pueden no ponerlo en los rankings, pueden no invitarlo a eventos, pueden no hacerle homenajes, pero ya es tarde, porque su legado se volvió leyenda, y la leyenda ya no les pertenece, ya no está en sus manos. Está en la memoria de los que sí lo vieron, en los ojos de los que lo imitan sin saber, en el respeto de los que no necesitan cámaras para entender quién fue de verdad. Y eso, nunca podrán quitarlo. Si este vídeo te gustó, dale like ahora mismo. Suscríbete al canal. Y comenta qué parte de esta historia te tocó más.
Porque mientras tú lo recuerdes, mientras tú lo nombres, Thomas Hearns seguirá peleando. Y el sistema no podrá silenciarlo.